Quiero que abras tu Biblia en Mateo capítulo 24. Gracias. Dígale al que está enseguida: qué bueno que estás en la casa del Señor. Amén. Bueno, hemos estado hablando de temas escatológicos. Hoy voy a tratar un tema maravilloso. Hemos estado hablando en el capítulo 24 de Mateo. Hemos visto las señales, ¿verdad que sí? Y si usted lee, por tanto, vamos a leer, permítame acá. Dice Mateo 24, versículo 14, vamos a leer la última señal. Dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Diga conmigo: vendrá el fin. ¿Ok? Entonces aquí el Señor Jesucristo está marcando algo bien especial, pero primero oremos. Levante sus manos y oramos. Padre, te damos gracias esta noche. Gracias por tu palabra que nos bendice, que nos levanta. Permítenos, Señor, seguir siendo edificados en tu palabra en esta noche. Aún mi vida como pastor, que sea edificada por tu palabra, la de los líderes, miembros de la iglesia. Bendícenos y ayúdanos a crecer en tu palabra. Diga conmigo: cielo y tierra pasará, mas tu palabra nunca pasará. En Cristo Jesús. Amén y amén. Denle un buen aplauso al Señor. Bueno, la última señal que aparece aquí antes de que venga el fin es la predicación del evangelio en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Hoy voy a hablar de lo que viene a continuación, y es la gran tribulación. La gran tribulación. Pero antes de hablar de la gran tribulación, hay un suceso que sucede entre esta última señal y la gran tribulación. ¿Cuál es? ¿Cuál es? El rapto de la iglesia. ¿Sí? Si vamos a Primera de Tesalonicenses, por favor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16, dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esta palabra arrebatamiento o rapto es una palabra sinónima que significa que nosotros seremos llevados por el Señor en un abrir y cerrar de ojos. ¿Sí? Dios nos va a llevar a su iglesia. Ojo, a su iglesia. ¿Sí? Antes de que ocurra la gran tribulación, el Señor se lleva a su iglesia, porque Él no va a permitir que su iglesia pase por la gran tribulación. Aunque hay unas posiciones cristianas en el mundo que dicen que posiblemente la iglesia puede pasar por la gran tribulación, pero en la gran mayoría de los cristianos en el mundo creemos que la iglesia será raptada o arrebatada por el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor se va a llevar a la iglesia que lo espera, no que espera el carro, no que espera la finca. Eso no lo puede dar el Señor. ¿Cuántos dicen amén? No que espera la casa, sino que espera al Señor. Porque es muy diferente los cristianos que están esperando la prosperidad del Señor a los cristianos que esperan al Señor. Amén. Gracias por ese amén que está por allí. Eso es muy diferente, ¿sí? Es muy diferente el cristiano que está esperando que Dios le dé una pareja
que eso Dios lo da al cristiano que está esperando al Señor. Recuerde que el centro del evangelio es la presencia del Señor. El Señor quiere estar en su iglesia. ¿Por qué? Porque si no está el Señor en su iglesia, en nosotros, nosotros hacemos lo que queremos con nuestra vida. Pero cuando el Señor es el Señor de nuestra vida, nosotros ya tenemos quien nos dirija, que es el Señor. Entonces, en medio de este mundo que está en caos, porque el mundo, cuando ocurra el rapto de la iglesia, el mundo va a estar en caos, más de lo que está ahora, mucho más. Y espiritualmente, posiblemente muchas iglesias van a desaparecer, porque la apostasía va a aumentar en la iglesia. Muchos cristianos si muchos cristianos en esta pandemia ya no se congregan. Las iglesias en todo el mundo bajaron su asistencia. ¿Por qué? Porque muchos cristianos estaban yendo a las congregaciones buscando únicamente el bienestar personal, y eso Dios lo da. Pero es que esto no se trata de mi bienestar, sino que se trata de yo aferrarme a Dios, buscar al Señor. Amén. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene que aferrarse al Señor, tiene que buscar al Señor. Entonces el apóstol Pablo recibe aquí, nos muestra aquí en Tesalonicenses la revelación que no está en el Antiguo Testamento. Pablo nos la da para toda la iglesia de todos los tiempos, que tiene que llegar, escúcheme, tiene que llegar un momento en donde todo se tiene que acabar. Escúcheme bien, las personas que están amontonando dinero, esto tarde que temprano se acabará. Y solamente quedará lo de Dios y las cosas eternas. Pastor, usted está diciendo que no compre una casa. No, yo no he dicho eso. Eso lo tenemos que hacer. Tenemos que vivir, sostenernos, trabajar, estudiar. Estoy diciendo es que nosotros no podemos poner nuestra esperanza en las riquezas, en el dinero, en las cosas materiales. Las cosas materiales están para servirnos a nosotros, no es para que nosotros le sirvamos a las cosas materiales. Aleluya. Hay gente que amontona y amontona y amontona dinero, y cuando se vayan de aquí de la tierra no nos llevamos nada. No nos vamos a llevar nada, mis amados hermanos. Es más, por ahí escuché en estos días algo bien, me causó risa, porque el día que nos van a llevar a ese hoyo, hasta nosotros no podemos escoger ni la ropa que nos van a poner. Aló. Y así como vinimos, nos vamos. Y quiero hacer énfasis en eso. ¿Por qué? Porque el Señor se lleva a su iglesia de este mundo, ¿sí? Para volverla a traer. Y vamos a reinar con el Señor aquí en la tierra por 1000 años con Jesucristo. Entonces Pablo dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, cuando los muertos empiecen a resucitar con un cuerpo glorificado, nosotros que estemos vivos seremos transformados y nos iremos con el Señor. Y dice Pablo, de ahí el versículo 17, y así estaremos siempre con el Señor. Porque escúcheme, el propósito de Dios al construir el mundo, el planeta y el universo, fue colocar al hombre para que el hombre tuviera una relación con ese Dios creador. Pero el hombre decidió alejarse de Dios, como hoy en día muchas personas deciden alejarse de Dios. ¿Y qué ocurre? El caos. Porque sea como sea, si usted se aleja de Dios y yo me alejo de Dios, termino en un caos. Entonces el Señor se lleva a su iglesia, y vamos a verlo ahorita
Bíblicamente, el Señor se lleva a su iglesia, que se llama el rapto de la iglesia, y el Señor se lleva a su iglesia ¿para qué? Para que aquí ocurran lo que se llama los 7 años de tribulación o 7 años de la gran tribulación. Volvamos a Mateo, por favor. Mateo capítulo 24. Versículo 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Después de las señales ocurre el rapto de la iglesia, y Jesucristo está hablando allí de un evento que se llama la abominación desoladora, que más adelante Jesucristo lo aclara. Y eso nos habla de que el anticristo va a hacer su presencia en el mundo. Entonces la iglesia es levantada, escúcheme, van a estar dos durmiendo, el uno es levantado y el otro se queda. Va a haber una persona conduciendo el vehículo, cuando menos piense, ese vehículo quedó sin gente. Los aviones van a quedar sin pilotos. El que esté en una cirugía va a estar allí de un momento a otro. Entonces imagínense el caos que esto va a generar en el mundo. ¿Y sabe qué van a decir? Se lo llevaron los ovnis. Eso es lo que van a decir. Los extraterrestres vinieron y se lo llevaron. No, no fueron los extraterrestres, fue el Señor Dios Todopoderoso que se llevó a su iglesia. Porque el Señor quiere llevarse a la que Él redimió con su sangre. Amén. Entonces, dice la palabra que habrá gran tribulación. Diga conmigo, gran tribulación, cual no la ha habido del principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Ahora imagínense, si nos asustamos con un tsunami, si nos asustamos con un terremoto allá en Japón, si nos asustamos cuando llueve, en estos días que llovió fuertísimo aquí en la ciudad de Cali, qué aguacero tan fuerte. Yo estaba en un 9º piso y eso se veía, hermano, no se veía la ciudad, no se veían los edificios. Y allá arriba se sintió fuerte el viento y algunas cuerdas empezaron a unirse y a echar chispas, y eso fue tremendo. Si nos asustamos con eso, dice la Biblia que en la gran tribulación que va a suceder es un evento que nunca ha habido en el mundo. Ahora quiero regalarle otro pasaje que está en Daniel capítulo 12 versículo 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Aleluya. Jeremías 37, mire lo que dice. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, es decir, para Israel, pero de ella será librado. Entonces la Biblia nos muestra que la gran tribulación será un tiempo muy difícil. Por eso usted no se puede quedar. Yo soy un pastor que creo que hay cristianos que se pueden quedar. Se lo voy a explicar. Un cristiano viene a una iglesia, está reuniéndose, pero aunque él viene a la iglesia, vive separado del Señor. Entonces su vida espiritual no está en torno a Jesús, sino al mundo. Sí, porque hay gente que viene a la iglesia y sigue rumbeando, sigue tomando trago, siguen yendo donde el espiritista. Eso sucede. Pero hay gente que conoció a Cristo y dijo, no, yo ya no más con eso, hasta aquí. Y así se enoje la familia, como me tocó a mí. Yo cuando me convertí al Señor, mi familia se vino encima. ¿Cómo usted va a cambiar de religión?
A usted lo embobaron allá en esa iglesia. No, es que yo quiero salvar mi vida. Yo quiero vivir para aquel que me salvó. Uy, ese silencio. Entonces yo tomé esa decisión. Yo no era pastor, recuerde, yo era una ovejita de la iglesia. Y yo tomé la decisión, porque a mí me gustaba mucho la música. Y yo tenía mi maleta. En ese tiempo usábamos cassettes o casetes. Y yo colocaba música, y yo tenía toda la música que en ese tiempo era difícil conseguirla. Ahora no, ahora cualquier persona escucha cualquier canción en internet. En esa época no. Entonces yo sacaba el pecho y decía, yo tengo buena música. Yo colocaba mi música y sonaba bien y era grabada con buenos equipos. Y colocaba música y la gente bailaba y todo eso. Pero yo tomé la decisión de decir no más. Yo sigo a Jesucristo. Y bueno, y eso fue un caos en mi familia. Pero gracias a Dios, después de eso, mis hermanas conocieron de Cristo, mi abuelita conoció de Cristo, mis papás conocieron de Cristo. Ahora toda mi familia es cristiana para la gloria del Señor. Todos. ¿Qué es la gran tribulación? La gran tribulación es uno de los acontecimientos futuros más importantes del cristianismo, que dará cumplimiento a las profecías sobre Israel, el mundo y la iglesia. La gran tribulación tiene dos objetivos, si quiere apúntelo. Número uno, terminar o darle fin a la disciplina para la nación de Israel. ¿Sí? Es decir, escúcheme acá, todo lo de Dios tiene que ver con Israel. ¿Sí? Israel, recuerden, es el pueblo de Dios. Israel físico. Pero como Israel le dio la espalda a Dios, ¿sí? ¿Qué quería hacer Dios? Dios quería, a través del pueblo de Israel, llevar salvación a todo el mundo. Dios quería usar al pueblo de Israel para salvar a todo el mundo. Por eso Cristo vino a predicarle al pueblo de Israel. Dice, a lo suyo vino. Juan capítulo 1 versículo 11. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Amén. Entonces el pueblo de Israel rechazó al Señor. Entonces dice el versículo 12 de Juan 1, mas a todos los que le recibieron. ¿Cuántos han recibido a Jesucristo? ¿Usted la recibió en su corazón? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces Dios envió la salvación al mundo entero, y nosotros ahora somos el Israel de Dios. Fuimos injertados en el pueblo de Israel. Y todas las bendiciones que Dios le prometió a Abraham son para nosotros, que nosotros somos el pueblo bendecido del Señor. ¿Cuántos damos gloria a Dios por eso? Somos el pueblo bendecido. Diga al que está enseguida, tú eres pueblo de Dios. Entonces, número uno, atiéndame acá, Israel le dio la espalda a Dios. Entonces Dios dijo, no voy con Israel. ¿Cuántos años han pasado? 2000 años. Entonces Dios levanta a la iglesia. Por eso está la época de la iglesia. La iglesia es la comunidad de creyentes que han creído en Jesucristo y son hijos de Dios. Amén. Porque hay gente que dice, yo soy hijo de Dios, pero no parece, porque todo lo que hace es del diablo. ¿Aló? Hay gente que dice, yo soy hijo de Dios. No, no todo el mundo es un hijo de Dios. El hijo de Dios es aquel que se parece a su papá. ¿Sí o no? Usted puede decir, ese es hijo mío porque igualito a mí. O al menos tiene algo mío. De pronto físicamente no se parece, pero se parece en su forma de ser, en su forma de hablar. Entonces los hijos de Dios son aquellos que nos parecemos a Dios.
El Hijo de Dios es una persona que quiere la bondad, que es bueno, quiere bendecir, quiere ayudar, es un instrumento de justicia. Eso es un hijo de Dios. Un hijo de Dios es aquel que dice: yo quiero ser como mi papá, él es santo, yo quiero la santidad de Dios. Eso es un hijo de Dios. Pero como tenemos algo que está en nosotros que se llama la carne, por eso un cristiano dice: pero yo soy un hijo de Dios, ¿y por qué miro a la vecina y me provoca? Porque la carne está en ti. ¿Qué es la carne? La naturaleza pecaminosa está en nosotros, y nosotros tenemos que, con la ayuda del Espíritu Santo, crucificar esa carne cada día. Bienvenido al club de los que crucifican la carne cada día. Cada día. Entonces, cuando un cristiano viene a la iglesia y de pronto le sale la rabia y quiere acabar con el hijo, no voy a decirlo, pasó del espíritu ¿a dónde? A la carne. Pero cuando una persona es controlada por el Espíritu Santo, esa persona logra tener dominio propio para no darle lugar a la naturaleza pecaminosa. Aleluya. Ustedes son más que vencedores por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te da la victoria. Esa gran tribulación será un periodo de 7 años. Diga conmigo, 7 años. ¿Por qué? Porque el número 7 es el número perfecto de Dios. Lo dije hace 8 días, creo. Las 7 notas musicales: do, re, mi, fa, sol, la, si. Son 7 notas. Por eso los pianos tienen octavas, porque de do a do son 8 notas. Son octavas. Hay pianos de 3 octavas, hay pianos de 4 octavas. Creo que ese es como de 5 octavas, de 7, de 8 octavas. Tiene como 80 y pico de notas, algo así. Entonces también están los días de la semana: lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, y vuelve y juega lunes, martes, miércoles, porque Dios creó así las cosas. Entonces ese número 7 es número de perfección, ¿ya? Y esa gran tribulación será un periodo de 7 años, de acuerdo a la profecía de Daniel de las 70 semanas. Diga conmigo, coloque ahí, profecía de Daniel de las 70 semanas. Voy a explicarlo lo más claro posible, ¿sí? Dije que el pueblo de Israel, cuando rechazan al Mesías, Dios disciplina al pueblo de Israel hasta el día de hoy. Dios no tiene nada que ver hoy con Israel. Es decir, Dios dejó quieto al pueblo de Israel. Entonces, cuando la iglesia se levante, ocurre el periodo de 7 años de gran tribulación. Allí Dios restaura al pueblo de Israel, y ellos son los que van a predicar el evangelio en esos 7 años de gran tribulación, porque la iglesia no va a estar. La iglesia se va a ir y van a quedar los cristianos fríos. Los cristianos que tenían un pie en la iglesia y un pie en el mundo se quedan. Sí, Señor. Porque yo creo, como pastor, que uno no le puede decir al Señor: Señor, yo te sigo, pero de lunes a viernes, porque el viernes me voy de parranda y me voy a tomar, y usted sabe pues que uno necesita. Usted sabe, Señor. Entonces el Señor viene por una iglesia que esté consagrada al Señor. No solamente que le haya dicho: yo creo en ti, y haya nacido de nuevo. Porque en Hebreos capítulo 12 dice: sin santidad nadie verá al Señor. Creo que es el versículo 4, Hebreos 12. Permítame, yo lo busco.
Hebreos 12, versículo 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual ¿es claro el versículo o no es claro el versículo? A ver, el Señor pide de su iglesia ¿qué? No los escucho. ¿Y qué es santidad? Consagración. Porque lo que no tiene el mundo, lo que el mundo no tiene es consagración. ¿Qué hay en el mundo? ¿Qué hay en el mundo? Drogas, sexo ilícito, adulterio, fornicación, mentira, engaño, maldad. ¿Sí o no? Todo eso, el Señor dice, sáquelo, conságrese para mí. Ahora, pastor, yo sé que algunos de ustedes de pronto han tenido unas vidas muy enredadas, o tienen relaciones amorosas enredadas. Lo importante es que usted tome la decisión de consagrarse. Por ejemplo, voy a colocar un ejemplo. Yo fumo cigarrillo. Un ejemplo. Claro, el pastor no fuma cigarrillo. Yo fumo cigarrillo y el pastor dijo que yo dejo dejar esa vaina, hermano. Entonces yo oro, Señor, yo quiero dejar el cigarrillo de corazón, perdóname, ayúdame, quiero consagrarme para ti. Eso es muy diferente a una persona que dice, no, es que soy muy duro. ¿Y cómo voy a hacer eso? Si fumo hace 25 años, ¿y cómo hago? No, pues para esa iglesia no vuelvo, yo ya me perdí. Eso es muy diferente a una persona que le dice, Señor, te necesito. ¿Por qué? Porque el Señor dice, yo resisto a los soberbios y le doy gracia a los humildes. Entonces Dios te ayudará. Aleluya. Diga al que está enseguida, Dios nos va a ayudar. Por ejemplo, si tú vives en unión libre, dile, Señor, voy a consagrar mi cuerpo, voy a hablar con mi pareja. Nada de nada. Tuki tuki lulú. Nada de nada. Baila. Entonces eso Dios lo ve. Y Dios bendice ese acto de fe. Y Dios te va a dar la fortaleza y te va a ayudar para seguir consagrando tu vida para el Señor. Amén. Eso es muy diferente a una persona que dice, no, es que esto es muy duro, es muy difícil. Entonces, ¿dónde está la gracia de Dios? ¿Dónde está la misericordia de Dios? Que no hacemos, no actuamos en su gracia y en su misericordia para con nosotros. Levante la mano los que tienen debilidades en esta noche. Levante la mano. ¿Quién tiene debilidades? Pero ¿cuál es la diferencia entre una persona y la otra? Que la persona se humilla y dice, Señor, te necesito, cámbiame, transfórmame, ayúdame. Aquí estoy, Señor, yo hago todo lo posible para seguirte. Y el Señor te fortalecerá y te ayudará y te dará la victoria. Aleluya. Diga conmigo, gran tribulación. Otra vez más fuerte, gran tribulación. Entonces Dios, me quedan 5 minutos. Dios termina con el rapto de la iglesia, se lleva a su pueblo, a su iglesia, y acá empieza lo que se llama los 7 años de la gran tribulación. Allí es donde aparece el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque todo tiene que ver con el pueblo de Israel. ¿Sí? Todo tiene que ver con el pueblo de Israel. Dios no ha desechado a su pueblo, simplemente lo disciplinó. Entonces Dios va a aprovechar estos 7 años para
para quitarle la disciplina al pueblo de Israel y para traer juicio sobre la humanidad. Apunte eso. Juicio sobre la humanidad. Como el mundo no quiso aceptar el amor de Dios, entonces si usted no acepta, supongamos que yo le voy a brindar a usted, le voy a brindar chocolate. Entonces yo le digo a usted, ¿usted quiere chocolate bien caliente con queso o quiere pan? ¿Qué dicen ustedes? Pero hay gente que no quiere el chocolate. Entonces, si no quiere el chocolate, ¿qué le toca? El pan. Entonces Dios dice, yo les doy mi amor en la cruz, derramo mi sangre por ustedes en la cruz, tomen el chocolate. No, yo no quiero chocolate. Ah, ¿no quiere chocolate? Entonces le doy el pan. Entonces la gente, con lo que voy a decir, lo digo con mucho respeto delante del Señor, con el dolor que hay en Dios de salvar a la humanidad y de querer el bien de la humanidad, Dios tiene que enviar juicios porque la gente sencillamente no quiso el amor de Dios. Entonces es muy importante que tú te cobijes en el amor de Dios. Cobíjate en el amor de Dios. No luches más contra Dios. No, ¿cómo se dice? No te pongas a ser rebelde contra Dios. Dile, Señor, aquí está mi vida. Ven, abrázame con tu gracia, con tu amor. Te necesito. Ayúdame con mi pareja, ayúdame en mi matrimonio, ayúdame con mis hijos, Señor, ayúdame en mis finanzas. Y eso tocará el corazón de Dios y Dios derramará su gracia y su favor sobre tu vida. Pero hay gente que no va a entender esto. Lea 1 de Tesalonicenses 5, versículo 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la iglesia será salva de la ira. Ahora leamos el 1 de Tesalonicenses 1, versículos 9 y 10. Dice 1 de Tesalonicenses 1, versículos 9 y 10. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Versículo 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos librará de ¿qué? Diga el que está enseguida, Jesús nos librará de la ira venidera. ¿Cuántos damos gracias a Dios por eso? No vamos a pasar por la gran tribulación según estos pasajes. Yo creo que la iglesia se irá antes. Muy bien, entonces vamos a entrar en lo que se llama las 70 semanas de Daniel. ¿Sí? Daniel venía orando y ayunando por el pueblo. Recuerden que Daniel, el libro de Daniel es el libro apocalíptico del Antiguo Testamento. ¿Sí? Y el libro de Revelación o Apocalipsis de Juan es el del Nuevo Testamento. Daniel, el libro de Daniel, del profeta Daniel, y el de Apocalipsis, todos dos van unidos. Y creo que no vamos a tener tiempo para mirar cuando Daniel revela el sueño de Nabucodonosor, de los imperios que hay. Ojalá tenga el tiempo, pero creo que no lo vamos a alcanzar en este mes. Entonces vamos a leer por favor Daniel capítulo 9, versículo 24 al 27. Ok. Y voy a dejar nomás la introducción. ¿Listo? Voy a dejar nomás la introducción. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Recuerden que Dios trata con el pueblo de Israel. Ahora,
Cuando Jesucristo muere en la cruz, dice la Biblia que él derramó al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo se derramó sobre toda carne. Eso lo profetizó Joel. Entonces la iglesia, tú y yo, somos los que estamos siendo usados por el Señor para que el evangelio sea predicado. Por eso hay que hablar de Cristo. Hable del Señor, como cuando usted le dice al otro: ve, mira, me está yendo más chévere, estoy yendo a una iglesia más chévere que se llama Adoradores. Aleluya, ahí hay un pastor que habla más chévere, gloria a Dios. Háblele así, dígale: ve, te invito, vos necesitas conocer a Dios, hombre, caminar. Mira que mi vida me ha cambiado. Los felicito a los que vienen de las empresas. Algunos vienen cansaditos, Dios los bendiga. Y traen a alguien, Dios los bendiga. Estás en un lugar de bendición. Amén. Entonces la iglesia está haciendo la labor, pero cuando la iglesia se vaya, Dios va a usar al pueblo de Israel. Entonces esta profecía de Daniel habla de que Dios trata o ha tratado con el pueblo de Israel durante 70 semanas de la siguiente manera. Dice así: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Estas semanas son semanas de años, ¿sí? Estas semanas son semanas de años. En la Biblia se habla de semanas de años. Todos los grandes teólogos y los grandes eruditos de la Biblia concuerdan que estas no son 70 semanas de días, sino 70 semanas de años. Es decir, 490 años. Porque cada semana tiene 7, ¿sí o no? Entonces son 7 años, 7 por 70, entonces vienen siendo 490 años. ¿Qué está diciendo la Biblia? Que en 490 años, proféticamente, Dios trata con el pueblo de Israel. Ojo, no con la iglesia, con el pueblo de Israel. Y ya se lo voy a explicar, ¿sí? Entonces dice allí: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. ¿Qué pueblo? Israel. Diga fuerte: Israel. Ok. ¿Y cuál es la santa ciudad? Jerusalén. Diga fuerte: Jerusalén. Entonces esta profecía habla de que va a haber, ¿cómo se dice eso? Un tiempo como cuando va en reversa. No sé cómo es que se dice. Un conteo regresivo. Gracias, mi amor. Gracias, mi vida. Un conteo regresivo, ¿sí? Que ya el reloj está marcando la última semana. Y la última semana son los últimos 7 años, ¿sí? Entonces dice así: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar, 1, la prevaricación. Diga conmigo: prevaricación. Es decir, la rebelión y la injusticia, para poner fin al pecado, para expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Esa palabra santo de los santos no se refiere exactamente a una persona, sino al lugar santísimo. Las demás traducciones lo traducen como el lugar santísimo. Significa que Dios va a quitar todo el pecado, toda la iniquidad y toda la injusticia que hay en el mundo entero. ¿Cuántos damos gracias a Dios porque nuestro Señor va a hacer eso? Cuando termine la semana 70, todo esto será una realidad. Habrá justicia social, habrá paz, no habrá pecado en el mundo. Eso es lo que se llama el milenio, donde Cristo va a reinar y vamos a reinar con Él. Usted y yo tendremos cuerpos glorificados, no nos vamos a enfermar, no tenemos que ir a la EPS. Serán cuerpos lindísimos, cuerpos angelicales. Usted podrá tocar a una persona y sanarla. Usted tendrá dones sobrenaturales. ¿Por qué? Porque estás en un cuerpo glorificado
totalmente en el propósito y en la dimensión espiritual que Dios quiso con Adán y Eva. No habrá tristeza, no habrá llanto, no habrá necesidad, porque tú y yo estaremos allí con el Señor. Estaremos aquí en la tierra. Todo lo que el mundo destruyó y lo que el diablo destruyó, tú y yo lo reconstruiremos aquí con Jesucristo en la tierra. Tú y yo. Amén. En estos días, viendo la naturaleza con mi esposa, veíamos unos lugares hermosísimos por la televisión, por allá en Austria o en Estados Unidos. Y uno ve esos lugares y dice: wow, pero qué hermoso. Cuando el Señor venga, todos esos lugares, los ríos van a ser restaurados. No va a haber contaminación. Todo eso se acabará, hermanos. Y por eso esa es la esperanza que tú y yo tenemos. ¿Sí? Porque el pecado trajo la muerte a nuestros cuerpos, es verdad. Estuve acompañando a mi papá en la clínica y uno en la clínica en la noche, uno ve muchas cosas. Y uno ve una persona morir aquí, morir acá, y uno dice: Dios mío, el pecado hizo, al menos yo lo percibí de esa manera, el pecado cumplió su tarea. La paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ese es el regalo para tu vida, ese es el regalo para tu familia, ese es el regalo para tu vida. Póngase de pie. Lo espero el domingo para que sigamos esto. Amén. Lo espero el domingo, porque esa es la esperanza que tenemos los hijos de Dios. Por eso Pablo decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Levante la mano, búscamelo, hijo, búscamelo. Diga conmigo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, cuando un hermano muere, va a la presencia de Dios y ganó, no perdió. ¿Están entendiendo? ¿Por qué? Porque entramos a la vida eterna. Recuerde que el Señor le dijo al ladrón que le dijo que por favor lo salvara: sálvate a ti, sálvanos a nosotros. Entonces el Señor le dijo: hoy estarás conmigo. ¿En dónde? El paraíso. Entonces yo creo que todos los hijos de Dios, cuando morimos, vamos al paraíso. El paraíso, eso lo vamos a ver después. El paraíso es como un lugar en la presencia de Dios, donde estamos allí en la presencia de Dios. Levanta tus manos, vamos a orar. Si hay alguien aquí que vino por primera o segunda vez, quiero orar por ti. Cierra tus ojos, por favor. Cierra tus ojos. Cristo, tú necesitas a Jesucristo en tu vida. Tú necesitas a Jesucristo en tu corazón. Has escuchado la palabra de Dios, y cuando tú has escuchado la palabra de Dios, hay dos opciones. Número uno, entregar tu vida a Jesucristo, y número dos, no entregar tu vida a Jesucristo. Y te quiero invitar para que recibas a Jesucristo, la vida eterna en tu vida. Así que levanta tus manos y la iglesia me ayuda con esta oración en voz alta. Todos: Señor Jesucristo, yo te necesito. Reconozco que soy pecador, me arrepiento, te pido perdón por mis pecados. Lávame con tu sangre preciosa. Hoy te recibo, Señor Jesús, en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Te pido que hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Entra en mi corazón y ayúdame a seguir contigo, a serte fiel y a tener una vida consagrada a ti. Espíritu Santo, bienvenido a mi vida. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Un grito de victoria. Bajen las manos. ¿Quiénes hicieron esta oración por primera vez? Levánteme su mano. ¿Alguien la hizo? Dios te bendiga, hijo. Dios te bendiga ya al caballero. ¿Alguien más? Dios te bendiga, mujer. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Bueno, levante sus manos y oramos por ellos. Padre, te pedimos que los bendigas a ellos, que los guardes y que ellos sigan aquí con nosotros en la iglesia, creciendo en la palabra. A este joven bendícelo, al caballero y a la dama, ya que creo que son pareja. Padre, bendícele sus casas, sus familias y todo lo que ellos tienen. Que de hoy en adelante crezcan contigo, siguiéndote para la gloria tuya, en el nombre de Jesús.
Voy a orar por ustedes, levante sus manos. Padre, bendigo a tu pueblo, a tu iglesia en esta noche. Los matrimonios que están aquí con sus hijos, con sus bebés, bendíceles. Ayúdanos, Padre amado, a seguir apasionadamente tu nombre, a seguirte de una manera apasionada, a servirte de una manera apasionada, a glorificarte con nuestra vida. Bendice a tu pueblo que van a sus casas y guárdales y protégeles en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Tomen su lugar, denle un aplauso al Señor.